Hola, buenas tardes amigos. Hoy un nuevo programa más, un interesante y especial programa, muy esperado, casi obvio hablar del tema que hemos propuesto, como es Gato, que es un modelo de inteligencia artificial de la empresa DeepMind, que realmente ha convulsionado el sector de la inteligencia artificial, donde los grandes expertos y líderes del sector han opinado sobre las capacidades de este nuevo modelo, ¿no? Pero bueno, para ello, como es un tema muy interesante, porque al final lo que se plantea es si este modelo, su tecnología y la evolución o las capacidades que ha conseguido, ahora las explicaremos, nos van a llevar a una inteligencia artificial general o no, pero se ha planteado ese debate. Eh, Evidentemente, para ese debate necesitábamos pues, muchas neuronas y talento y gente muy pro. Y bueno, tenemos a un habitual como es Abel. Hola Abel, ¿qué tal? Hola, pues mi parte de neuronas es baja, así que espero que los otros dos estén altos. No, tú siempre estás ahí. Bueno, ahora os presentaréis cada uno, tendréis vuestro minuto para presentaros, pero bueno, antes os saludo. Ya tenemos también a Mario Garcés de Mindkind, si lo he pronunciado bien. Hola, ¿qué tal? Adán, Plácido, buenas tardes y buenas tardes Hi- a todos. Felipe, Hicimos un, igualmente. hicimos un X-Talks con él y Mm. también tenemos a Felipe, con el que hicimos también alguna colaboración de Nodel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Me alegro veros. Bueno, ahora si queréis, antes de preparando un poquito el tema, un poco ahora os presentáis, vamos a hacer una introducción un poco al tema. Vamos a hablar, para que lo sepáis un poquito, voy a explicaros un poquito el guión, luego os presentáis y luego yo abordo el tema y vamos trabajando sobre él. Pero básicamente vamos a hablar de Transformers, que es la tecnología detrás de esta tecnología de Gato. Ujú. Vamos a hablar también de Transformers y neurociencia, ¿vale? Voy a hacer una referencia a un paper en concreto. Vamos a hablar de las declaraciones de los creadores de Gato que hicieron cuando lo lanzaron, el paper y el prototipo, porque es muy llamativo. Ya no solo el desarrollo de este modelo, sino las declaraciones que hicieron, ¿no? Veremos también las declaraciones que se hicieron a raíz del lanzamiento de este modelo, eh, evaluando y comparando Transformers con las redes neuronales o profundas tradicionales, ¿no? Es decir, hay opiniones diversas que hay, también vamos a ver. Luego sí que hablaremos de lo que es Gato, de lo que es este modelo, y luego pues opinaremos sobre él y luego ya entraremos en una fase de titulares y conclusiones. Entonces, como el journey o el camino va a ser muy interesante e intenso, vamos a empezar ya, pero bueno, antes os presentáis, vamos a presentar por orden. Mario, para quien no te conozca, brevemente, un minuto, preséntate. Vale, bueno, pues soy Mario Garcés, soy el CEO de Mindkind. Soy informático de sistemas, pero he dedicado 15 años al ámbito de investigación en neurociencia básica, sobre todo centrado en el ámbito de las emociones. Y una investigación que en principio no iba dirigida al ámbito tecnológico, pues ha encontrado con el tiempo un terreno fértil donde empezar a explorar posibles aplicaciones de toda esa investigación en neurociencia. Y The Mindkind es el vehículo que he creado para tratar de convertir en tecnología de inteligencia artificial general pues toda esa parte de investigación en neurociencia de las emociones que he estado trabajando durante los últimos 15 años, ¿no? Ahora mismo estamos en un proyecto de 2 años con una financiación de Neotec, de CDEPI, y la idea es desarrollar un producto mínimo viable de aquí a final de 2023. Y bueno, un poco ese es el Bueno, panorama. yo os hago mucha referencia, tanto a ti como a Felipe, de que empresas españolas desarrollando o enfrentándose al reto, ¿no? Del desarrollo de inteligencia artificial general, un poco más allá de lo que es la inteligencia artificial que estamos conociendo, ¿no? Y bueno, sobre todo, como tú has comentado, aquí en XHabai también somos amantes de la neurociencia, del cerebro. Bueno, evidentemente la inteligencia artificial es una disciplina transversal a otras ciencias, ¿no? Y evidentemente la neurociencia es fundamental, ¿no? Para la evolución y el avance. Bueno, lo ha sido y yo creo que lo va a ser más en un futuro. Y bueno, y en tu caso, pues está unido, ¿no? Tienes ese perfil que es súper interesante y que ahora en este programa también nos va a venir súper bien para ver cuál es tu opinión. Felipe, guerrero en las redes, activo Claro. como yo en las redes. Warriors, Estamos... somos warriors. Muy bien, pues nada,
Pedro y yo, el matemático, yo informático, empezamos hace 11 años en la inteligencia colectiva. Empezamos más bien bioinspiradamente, desde las inteligencias en enjambre. Y poco a poco, según íbamos sacando versiones nuevas de inteligencia artificial colectiva, pues nos fuimos yendo a que nos dábamos cuenta, gracias al modelo matemático que había hecho Pedro, pues que nos íbamos convirtiendo cada vez que metíamos una startup especializada en un área del conocimiento, fuera el talento, fuera la logística, fuera audiovisual, pues el sistema iba acercándose a la inteligencia general, poquito a poco, con todo entre comillas, ¿eh? Y de hecho ahora se ha incorporado Gema, que fue colega, compañera mía en la facultad hace muchos años, que ya no quiere decir la edad, y entonces pues ella se ha ido metiendo más de informática en neurociencia y neuroliderazgo, y hemos ido poquito a poco avanzando, y entonces pues nos hemos dado cuenta que poco a poco el nodo de inteligencia artificial colectiva, pues como acabo diciendo, siempre todas las inteligencias artificiales generales por naturaleza tendrán que acabar siendo colectivas, ¿no? Y entonces, claro, como hemos ido añadiendo módulos como el motor de ética, el motor de motivación y otros motores, pues claro, la cosa se ha ido calentando. Así que bueno, pues eso, ya llevamos, para ser una startup española, llevamos 12 años y vamos haciendo cosas muy importantes, y hemos metido ya 8,5 millones de euros o más, y somos partners de Amazon y etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, poquito a poco vamos sentando las bases de algo grande. Bueno, que teniendo a Mario y teniéndote a ti, podemos con una cierta autoridad, entre comillas, hablar de Agi, ¿no? Porque sabes que al final en la comunidad técnica, cuando comentas algo, es, vamos, ya simplemente meterte en estos berenjenales, bueno, recibes por todos los lados, ya sea a favor o en contra, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser capaces de abrir este debate, y además con empresas que están de forma profesional y práctica abordando estos temas, cada uno y a su manera. humildemente, porque Claro. esto, claro, lo hacen los grandes porque pueden, ¿eh? Ojo. Vale. Y bueno, yo como siempre, bueno, supongo que me conocéis tanto en redes como en los programas, intentaré un poco pues generar el debate, ¿no? En este sentido, que bueno, viendo lo que dicen los profesionales y expertos en las redes sobre Gato, solo replicando, repitiendo las declaraciones, seguro que os van a dar ganas de opinar o dar vuestra propia visión respecto a lo que estáis trabajando. Y bueno, y tenemos con nosotros a un mejorado Abel, que ha tenido su pequeño bache, y por eso no hemos contado tan a menudo con él, pero bueno, ahora ya me ha hecho una operación bikini el COVID cuando pasó ahí. lo tenemos como una operación bikini con fondo cool de Gato. No, pero ahora ya me puedo poner otras camisetas apretaditas y todo. Hay que mirar el lado positivo de las cosas. Cuidado, Como decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Efectivamente, esa es la sentencia, sí. Bueno, a ver, ya te conoce mucha gente, pero bueno, así en resumen, Pues, ¿cuál es tu perfil? Pues mi perfil, a ver, en plan técnico, yo lo que me dedico sobre todo es a cosas de mundo Azure, mundo cloud, general, y implementación, eso para ganarse. Pero llevo muchísimo tiempo de la formación matemática, filosofía, y aparte que me fascina el tema de la conciencia y por lo tanto la relación entre algoritmo y proceso matemático, topología y conciencia. Pero a nivel más práctico, más de implementación, por lo que yo he tocado la inteligencia artificial, ha sido más bien a nivel teoría de juego, sobre todo, el tratar de representar las cosas como de forma matemática como un juego, y desde muy pronto vi que los algoritmos de aprendizaje automático tenían mucho potencial para aprender a jugar por sí mismos y resolver problemas si eras capaz de representarlos como un juego. Bueno, veremos que Gato sabe jugar muy bien, ¿no? Es decir, es una de las capacidades que tiene, ¿no? Bueno, viene de la gente de Alfa, ¿sabes? Así, o sea que claro. Sí, estas van ahí también por el tiro que me gusta, ¿eh? Ahora veremos por qué, bueno, explicaremos por qué sabe jugar a videojuegos. Concretamente lo han entrenado con un grupo de dataset de los videojuegos de Atari. Bueno, es un conjunto de... lo explicaremos luego con qué ha sido entrenado Gato y por qué tiene esas capacidades así múltiples. Pero bueno, antes de entrar en lo que es Gato, como he comentado, voy a ir no haciendo una introducción, sino voy a ir viendo diferentes temas y voy a explicar un poquito cada uno de ellos, y ahí podéis en cualquier momento os lanzaré a ver qué opináis, ¿vale? Sí que quería comentar antes una cosa, y es
un poquito como mejora cuando hacemos este tipo de programas, que evidentemente no es un webinar técnico, pero sí que vamos a opinar de determinadas tecnologías, vamos a hacer referencia a papers. Vamos a incluir en la web del podcast y seguramente cuando en la web de XHabai, que la estamos trabajando, pues una píldora con todos los enlaces y toda la información y artículos relacionados a los que yo nombre, y si nombráis alguno, pues también os los pediremos, porque esto pues le da un valor añadido, ¿no? Porque damos tantísima información en los programas, referencias a veces a series, películas, libros, y la gente como que se vuelve loca y quiere toda esa información, ¿no? Entonces vamos a dar esas píldoras para darle también una base científica, seria, sólida, de que lo que estamos diciendo evidentemente es un debate, vamos a lanzarnos un poquito y a abrirnos en este sentido, pero siempre un poco con una base técnica o profesional en este sentido, y científica en algunos casos, ¿no? Cuando comentemos el tema de neurociencia y también el tema matemático. Bueno, vamos a empezar, antes de hablar de gato, de una tecnología que es Transformers, ¿de acuerdo? Y aquí hago referencia a un titular de Quantum Magazine, que es un blog muy prestigioso, y básicamente lo que decía es si los Transformers realmente están barriendo o imponiéndose en el sector de la inteligencia artificial. Es decir, sabéis que en el sector de la inteligencia artificial tenemos diferentes algoritmos, diferentes métodos, diferentes acercamientos. Se puede decir que Transformers es una tecnología que puede aplicarse a muchos ámbitos, casi empieza a ser algo general. Podemos aplicarlos a series temporales, podemos aplicarlos al reconocimiento de generación de texto, generación de texto a partir de imágenes. Es decir, al final se ha convertido en una tecnología troncal en ese sentido y un punto de inflexión de tal manera que prácticamente los resultados que se estaban obteniendo con esa tecnología hacen pensar que realmente supongan un antes y un después en el sector de la inteligencia artificial, por los resultados evidentemente que se están consiguiendo. Para la gente que no lo conozca, ¿qué son los Transformers? Bueno, los Transformers, no vamos a entrar en profundidad a toda la historia de lo que son los Transformers, pero fue presentado es un modelo de self-attention que fue presentado en 2017 por Google, en un paper concretamente que es Attention is all you need. ¿Vale? Es un tal Ashish Vaswani, bueno, no sé si lo pronuncio muy bien. Y este paper, que bueno, fue presentado por Google, se llamó Transformer porque bueno, la gente de Stanford vio que suponía un cambio tan radical, una transformación tan radical de lo que eran los modelos anteriores, que los llamaron Transformers, ¿no? como la película. Aquí quiero hacer una puntualización, y es que hicimos un programa en concreto hace poco en XHabai, que es un X-Paper con Carlos Alfonso Ruiz de la Escuela Bourbaki, donde analizábamos dos papers, uno del 22 de diciembre del 2021 y otro de marzo del 2022, es decir, muy recientes, donde básicamente lo que se intentaba explicar era a nivel matemático por qué son tan efectivos los Transformers, es decir, por qué funcionan tan bien, ¿no? Porque no se sabe exactamente por qué funcionaban tan bien. Y bueno, estos papers sí que explican de forma matemática por qué estos modelos funcionan de forma tan eficiente. Pero cuidado, y esto es desde del 2022, 2021, finales de 2021. Es decir, estamos hablando que una tecnología que ha creado una disrupción muy potente, pero que la explicación matemática, fijaos que es complicada y se ha abordado recientemente, explicándolo en un modelo de Transformers muy simplificado. Y lo curioso de esto es que, como comentábamos con Carlos Alfonso Ruiz, estos modelos se explican, pero una vez entrenados, es decir, la eficiencia de la aplicación de estos modelos, pero una vez ya conseguido el modelo. Es decir, no hay explicación matemática de cómo de forma preentrenada se consigue el modelo entrenado. Es decir, no hay explicabilidad de eso, ni matemática. Entonces, bueno, ahora aquí os hago la reflexión, ¿no? Primero, si queréis podemos empezar por orden o quien quiera empezar. Es decir, ¿creéis que evidentemente yo creo que sí, ¿no? Que Transformers está suponiendo un antes y un después? Y segundo, curioso, ¿no? Lo de la explicabilidad matemática, que se obtengan estos resultados tan llamativos y tan prácticos, pero a la vez no se expliquen, ¿no? Es curioso, ¿no? Esto, ¿no?
Ha pasado siempre, hombre. Eso, cuando aparece un nuevo dominio en matemáticas, hablo simplemente. Eso, cuando aparece un nuevo dominio se empieza a jugar con él de manera un poco operativa y las explicaciones son ad hoc. Y hasta que hay una teoría general que permite pues, abarcar todo el dominio, un poco esto no se puede hacer explicaciones y avanzar en teoría más a fondo. Yo creo que estamos en esa fase exploratoria de que hemos dado con un, un tipo de función compleja, pero bueno, función matemática que no sabemos muy bien cómo funciona o no tenemos ni idea, vamos, al final estamos explorando esta y las explicaciones son siempre, pues eso, después del evento se coge, se hace una autopsia, se mira a ver cómo pasa y entonces es cuando dices, mira, este funciona. Tengo la esperanza de que estamos al borde de que tengamos ese momento de insight también muy típico a la hora de ver varias autopsias o un montón de autopsias de estas y que, anda, pues esta. Pero bueno, eso está todavía por formular. O sea, yo creo que ahí estamos. Es complejo, sí. Pondremos los enlaces a los dos papers para que pueda la gente consultar esta noticia que también fue bastante llamativa. ¿Qué pensáis, tanto Mario como Felipe, quien quiera seguir, es decir, del impacto de Transformers y un poco de, pues al final la no explicabilidad de estos modelos, pero evidentemente la eficiencia comprobada, ¿no? Bueno, yo, por seguir un poco y enlazar un poco con la rama de neuro y la rama de psico, pasa un poco como lo que es el ámbito de la psicología, ¿no? Hay, y me parece que el último libro que leí eran 200 modelos psicológicos distintos para explicar el comportamiento humano. Básicamente, eso lo que nos da es una casuística compleja y enorme que los modelos que deban avanzar en esa ciencia deben ir integrando para conseguir aglutinar todo eso debajo de una explicación más o menos sencilla y más o menos coherente, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que decía Abel, al final vamos trabajando desde distintos puntos, o bien con modelos entrenados que van dando lugar a comportamientos complejos, o bien con seres vivos que despliegan comportamientos adaptativos más o menos evolucionados, o bien sistemas sociales, como habla Felipe, ¿no? Donde cada gente va buscando determinar o optimizar una función y a partir de ahí emergen comportamientos complejos que en un momento determinado convergen en dinámicas que son adaptativas y que permiten que el sistema pues vaya evolucionando hacia cosas y se vaya reestructurando y autoorganizando hacia cosas más complejas, ¿no? Entonces, es muy interesante los que hemos curioseado la parte de sistemas complejos. Lo bonito es que muchas veces debajo de esos fenómenos complejos emergentes hay principios fundamentales sencillos que iterados sobre sí mismos y combinados con múltiples agentes que los despliegan, dan lugar a fenómenos absolutamente mágicos, ¿no? Como el juego de la vida, ¿no? Como el juego de la vida. Claro, siempre pongo ejemplo el tema de la propia genética, ¿no? Tienes cuatro nucleótidos que combinados en secuencias de más o menos longitud y segmentados y codificados y reproducidos mediante dinámicas del propio sistema, dan lugar a toda la variabilidad de la vida que conocemos, desde los insectos más pequeños y más sencillos, las bacterias, y los virus, a los seres humanos con capacidades de conquistar otros planetas, ¿no? El que no se fascine con esas dinámicas y con los principios que subyacen ahí no está vivo. Es una pasada, ¿no? Bueno, ahora comentaremos un poco la relación que existe entre Transformers y neurociencia, que también ha salido un paper del 15 de marzo del 2022. Recientito. ¿Qué piensas, Felipe, un poco de un poco la irrupción de esta tecnología, ¿no? Y la no explicabilidad o de cómo al final aplicamos algo que no explicamos muchas veces matemáticamente o a un cierto nivel, ¿no? Pero como dice Abel, ¿no? Es primero un poco la gallina antes que el huevo y luego explicamos el huevo. Claro, yo creo que, como dice Abel, esto más bien es un juego matemático y yo todo lo que viene de redes neuronales, pues digo, neural network is not enough, ¿no? Como el 007, ¿no? Entonces, claro, mientras que no deja de ser redes neuronales, pues como yo estoy esperando y trabajo en que haya un salto cuántico en las redes neuronales, que todavía no lo he visto, pues claro, es decir, mientras que estemos ahí dando vueltas a la misma perdiz,
Pues a mí me falta algo. Yo me siento insatisfecho con las redes neuronales. Por eso Bueno, la salida de las redes neuronales nuestras es la entrada de nuestro algoritmo, porque no me sentía cómodo para bueno, un modelo de interpretación, claro. claro, ahí será el tercer punto que un poquito vamos a ver que os he comentado es a partir del lanzamiento de Gato, que veremos un poco cuáles son sus características, ha habido una avalancha, pero bueno, suele existir este debate, ¿no? Contra el estado actual o el state of art de las redes neuronales actuales y su Eso. utilidad, ¿no? Ahora lo comentaremos. De Claro, todas por eso maneras, los transformers, perdona, ya termino. Los transformers, claro, están bien cuando, como dices tú, cuando se entrenan en un dominio del conocimiento y del problema muy acotado, ¿vale? Pero fuera de eso, de llegar ahí a una solución de inteligencia artificial bueno, general, dice Mario, vamos a con... debatirlo eso. Claro, Vamos, eso a mí me queda mucho trecho, ¿eh? O sea que... bueno, a medida que yo os vaya explicando un poco tanto lo que leí en su momento como preparando el programa, como lo que voy leyendo cada día, porque al final yo creo que esto nos supera a todos, aunque estés todo el día leyendo cosas, porque al Sí, final crece más la lista de papers que al final los que te puedes claro, leer, ¿no? sí. Pero, y de cosas que al final luego puedes poner en práctica. Lo que sí que salió me pasó, no me acuerdo quién me lo pasó, si me lo pasó Abel, si lo vimos pues Abel y yo estamos siempre ahí enviándonos papers y noticias en este sentido, Qué porque gente nos ha más, pasado. más chunga somos ahí, ¿no? Muy chungos. De enviarnos cosas más interesantes. Y hubo un paper que sí que me pareció súper interesante, que también pondremos el enlace, que bueno, a ver, en inglés, mi inglés es un poco de España profunda, pero voy a leerlo. Es Relating Transformers to Models and Neural Representations of the Hippocampal Formation. Bueno, básicamente es un paper que lo que intenta es equiparar lo que son los transformers al hipocampo del cerebro, los modelos que existen a nivel de neurociencia y compararlos, tanto el funcionamiento de unos como el de los otros, y bueno, compararlos. Es decir, neurociencia comparado contra Transformers. Porque bueno, aquí sí que quiero hacer una puntualización, que aún tengo ese interrogante, si alguien lo sabe, cuando hicimos el X-Papers con Alfonso Ruiz sobre Transformers, yo investigando, bueno, estuve, por lo que yo sé o investigué, pero bueno, sí, me puedo equivocar, es que la tecnología Transformers no está basada en un modelo biológico, es decir, puede tener una inspiración, pero no hay un modelo, igual que son las redes neuronales profundas, sí que están basadas en, evidentemente, de forma precaria, es una simulación de un modelo biológico y hay una cierta información y una modelización. Aquí no, es una, entre comillas, una invención. Incluso me acuerdo que leí un post de alguien bastante reputado, porque cuando dices esto la gente se ríe, pero bueno, de gente pro, dice, esto es una tecnología alienígena, ¿no? Porque no era humano, ¿no? Es decir, era una tecnología que no era bioinspirada, ¿de acuerdo? Y lo decía un poco el tío así, como queriendo decir, ¿esto qué es, no? Porque es una tecnología súper potente, pero no está inspirado en el cerebro humano, ¿no? Pero cuidado que cuando pero Alfonso me dijo que sí, ¿no? Y quedamos ahí en que no sabíamos si sí o si no. Pero bueno, independientemente del debate de si el origen de esta tecnología está bioinspirada o no en un modelo en el cerebro, es verdad que con este paper que han sacado en marzo del 2022, cuando lo comparan con un modelo de neurociencia, con un modelo Transformers, hay una equivalencia e incluso llega un momento que Transformers supera a las capacidades del cerebro. Y lo sorprendente es que se comportan de forma similar o análoga. Es decir, es increíble, ¿no? Es decir, hemos descubierto como una tecnología que se comporta muy similar a modelos de neurociencia del hipocampo. Esto ya es Mira, impactante. Voy a leer una frase solo, que es la conclusión del paper y ya opináis, ¿no? Bueno, básicamente lo que dice al final la conclusión del paper, que dejaremos el paper y podéis verlo porque es una pasada, dice, como conclusiones, lo que comentan, dicen, nosotros esperamos que este trabajo proporcione tanto a la neurociencia como a los que trabajan en el sector de Machine Learning e inteligencia artificial, pues una unión de poder trabajar juntos, ¿no? Es decir, comparativamente, de tal forma que podamos entender mejor los modelos de inteligencia artificial como es Transformers, pero a la vez también entender mejor los modelos de neurociencia, ¿no? En este sentido, ¿no? mira, Y, ahí bueno, y nada más, básicamente dice que eso, bueno, el tema de los Transformers es muy similar a la formación del hipocampo, ¿no? Entonces, bueno, al final el paper de forma científica hace un estudio, porque al final decimos cosas y es como, como si lo estuviéramos inventando, ¿no? Pero bueno, un paper científico muy riguroso, con gente muy pro detrás, está equiparando comportamiento de Transformers con
este tema, ¿no? Entonces aquí hay algo, ¿no? Hemos tocado algo. ¿Qué opináis? Básicamente, por contextualizar un poco el tema, ¿no? Del problema que tratamos de abordar. El universo es infinito en las posibilidades del tipo de estímulos que nos puede ofrecer, ¿no? Pero los recursos... Espera, no está claro que el universo sea infinito, ¿eh? Bueno, Puede quiero ser decir, infinito muy grande. la variabilidad de los estímulos que podemos recibir es prácticamente, podemos hablar de, sería un número infinito, incontable, vamos a llamarlo incontable, ¿vale? Esa complejidad de toda la información que podemos recibir y que nos puede suponer un desafío a nivel evolutivo, tenemos que simplificarla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una reducción de variables. Es decir, tenemos que ser capaz de convertir toda la complejidad que nos entra como información en algo manejable con unos recursos limitados que son los que tiene un ser vivo, ¿vale? Esos recursos limitados son limitados porque requieren energía, consumen tiempo, requieren un volumen, un mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, el hipocampo, en principio, lo que hace básicamente es una reducción de variables. Desde toda la información sensorial que el cerebro recibe, lo primero que hace es empezar a cruzar información a ver ahí qué hay que pueda ser significativo. Transformers con el mecanismo de atención hace algo parecido. Es una matriz bidimensional donde cruza la información que está recibiendo en distintos momentos o simultáneamente y a partir de ahí empieza a sacar patrones, ¿no? Entonces, esa proximidad biológica con lo que podría ser una estructura neural, pues es lógico porque el problema que está intentando resolver es el mismo que ha tenido que resolver la biología evolucionando y seleccionando sistemas que le permitan gestionar la complejidad con recursos limitados, ¿no? Pero, Y pero, luego, pero es curioso que no se hayan basado en eso, ¿no? Y hayan llegado a eso, ¿no? Es curioso. porque al final es muy interesante y volvemos otra vez a los principios fundamentales, ¿no? Yo lo que quiero es resolver un problema que se me ha planteado, no resuelvo problemas que no tengo que hacerlo de forma eficaz porque si no desaparezco como individuo o como especie, y segundo, tengo que hacerlo con unos recursos limitados, con lo cual tengo que encontrar la forma más eficiente de hacerlo. Si tú planteas eso a un matemático, a un físico, a un ingeniero o a la biología, al final, funcionalmente vas a encontrar soluciones muy parecidas, ¿no? Que son, ¿qué voy a necesitar hacer? Por eso, a mí una de las cosas que me gusta en los procesos de investigación es no leer. Cuando yo empecé con mi investigación en el año 2005, estuve 2 años dedicados solamente a pensar, sin leer ni un paper, ni una entrevista, ni un programa científico, nada absolutamente. No quería contaminar mi mente para encontrar esos elementos fundamentales. Y te das cuenta que empiezas a encontrar problemas que otros han encontrado en otros ámbitos diferentes, como cuando intentas optimizar el consumo de combustible en un avión, etcétera, etcétera. Al final, funcionalmente, todos vamos encontrando ese tipo de cosas. Y quizá ahí radica en que la estructura funcional se parece mucho porque tienen los mismos problemas que cualquier otro sistema existente, en que la dinámica que empieza a generar de respuesta también sea cada vez más adaptativa y más flexible, ¿no? Entonces, yo creo que es una consecuencia de que los elementos funcionales, básicamente, los abordemos como los abordemos, sea con un biestable o sea con una neurona que se activa o no se activa, a nivel funcional vamos intentando resolver el mismo tipo de problemas y nos vamos a encontrar estructuras que son muy parecidas. Pero parece que ahora con Transformers de forma más eficiente, o eso parece incluso, a nivel comparativo con un modelo... Bueno, pero eso tampoco debería ser muy sorprendente. O sea, cuando vemos la evolución de... Bueno, sí, sí que lo es, ¿no? Bueno, No, no tanto. O sea, al final el cerebro tiene partes alucinantes, pero luego todos sabemos que tiene partes, como digamos, vestigios evolutivos que funcionan, pero que no son, que son simplemente que se ha ido llegando por varias partes y que al final, claro, ya la cosa, aquí no existe, digamos, un pero refactoring sí, de decir, hay que hacer esto, chicos, de nuevo, este cerebro, para que lo que esta pasa es que función esto al cognitiva final, vaya más... sí que es verdad, es que esto al final lo que le da una seriedad, ¿no? En el sentido de que ya no tienes que creer en magia, ¿no? Que bueno, está el resultado, sino que hay una base detrás que intuitivamente podemos todos pensar, ¿no? Pero cuando ya tienes como una constatación científica replicable, contrastada, ¿no? Pues ya hay un cierto peso de que eso es así, que el camino por ahí tiene unas ciertas garantías o resultados, que evidentemente, como bien dice Mario, pues intuitivamente es al final lo mismo y como tú dices, pues al final es evidente, ¿no? Pero luego cuesta, ¿no? Porque si no lo hubiéramos conseguido antes. ¿No? Sí, no, lo está haciendo el universo mismo. O sea, cuando ves cualquier proceso en el universo, o sea, de lo que podemos ver en astronomía a nivel de agujeros negros, un agujero negro al final está resolviendo un problema de transformación de información también. Y
la parte que sea homóloga a un problema humano que haga una transformación similar, te darás cuenta que estás siguiendo, si quieres ser Mismo. Zen o Tao y sentirte místico, pues decir, seguimos el camino del agua, aquí vamos todos con la naturaleza y tal. Pero al final lo que estamos haciendo simplemente es eso, lo que dice Mario. O sea, aquí estamos, tenemos un problema que conseguimos formalizar de manera homóloga, y entonces, claro, la solución es bastante probable que al final la más óptima o sea muy similar o se asemeje en partes, pero vamos. Sí. Aquí vamos a avanzar a las declaraciones de cuando se lanzó Gato, ¿vale? Ah. ¿Cuáles fueron las declaraciones? A mí me ha sorprendido bastante porque yo cuando tuve noticias de Gato fue directamente sobre ya el paper que lanzó DeepMind y un poco ya los titulares que fueron surgiendo, ¿no? Pero sorprende uno de los miembros de los investigadores top de DeepMind, que es coautor de Gato, tuiteó, ¿de acuerdo? Lo siguiente: The game is over, ¿de acuerdo? El juego se ha acabado. Es decir, refiriéndose a que, bueno, el camino de el logro de Gato y la consecución de una AGI, ese juego había terminado. Venga, va, ¿qué os parece? Hype. Bueno, ya está, ha sido sucinto. Bueno, pero hay un entusiasmo ahí importante, ¿no? Es decir, al final, Google. bueno, Google y cualquier parte, no creo que sean unos geeks, pero vamos para... Has citado el paper de los Transformers, ¿cómo se llama? Attention is all you need. Google tiene un lado marketing poderoso. Pero pero este paper, el de Attention is all you need, no es tan marketingiano como el de Reward is enough, que por cierto no es tan marketingiano. Yo quiero hacerle un programa porque le han puesto a caldo ese paper, ¿no? El de la recompensa suficiente, todo el mundo, pero tiene una base No, si no digo que filosófica. no, pero que a ellos les gusta No, es muy... como si fuese un producto Google, ¿sabes? O sea, para ellos al final son las dos cosas. La Y parte luego técnica. él le decía, aparte de decir The game is over, que es queda muy chulo eso, ¿no? Jaque mate, ¿no? El juego se ha acabado. También decía que el llegar a una AGI a través de esta tecnología era una cuestión ya simplemente de escala, de más y mejor, pero que, ¿vale? Es decir, entonces eso es lo que, ahora profundizaremos realmente en qué es Gato, pero bueno, así como declaraciones, venga, vale, pero os voy a poner una diatriba importante a colación de todo esto. Pero una AGI tiene que ser parecida a un humano o tiene que ser otra cosa que no tenga nada que ver, porque ¿qué vamos a querer? ¿Ser dioses y replicar el o tenemos que hacer algo que no sea nada humano, que ayude y complemente al humano? A ver, es que... Bueno, aquí podéis hacer una cosa, es decir, antes de que, porque vamos a entrar realmente, ¿qué es para vosotros, qué consideraríais una AGI? Y ahora entraremos si Gato lo es o no. Pero bueno, realmente también este atrevimiento, ¿no? Esta gente que al final son profesionales de primer nivel, trabajando en compañías de primer nivel, que evidentemente pueden salirse por los cerros de Úbeda, que evidentemente, pero la expectación lo que quiere decir es que la expectación ante los resultados de esa tecnología han sido la leche, ¿no? Es decir, evidentemente saben que han conseguido un logro importante y creen estar cerca de lo que es una AGI en este sentido, ¿no? Discrepáis, es muy típico de Google. Pero, yo creo de verdad que llegar a una AGI, o sea, 3.500 millones de años de evolución para parir el cerebro, y el comportamiento del cerebro al final es trocitos del cerebro que cada uno hacen cositas y juntos parece que es una inteligencia general humana. Ahora, la pregunta es si podemos hacer algo que en menos de 3.500 millones de años sea complementario y más eficiente, porque para inventar el cerebro ya tenemos... Bueno, pero pero bueno, aquí hablamos a lo mejor no de una replicación del cerebro y del ser humano, pero sí de una inteligencia artificial general. Por ejemplo, si hablamos de la inteligencia artificial que ganó Go, por ejemplo, pues eso juega a Go. Pero aquí vamos a hablar de un logro que es que tiene unas capacidades más generales, ¿no? Entonces, pero bueno, una de ellas tiene que ser la consciencia. Bueno, eso yo discrepo ahí. Ahora entraríamos un poco en ese debate. Pues yo creo que... Aquí, bueno, yo creo... Bueno, depende de lo que... Claro, por eso os pregunto, ¿qué es para vosotros una AGI? Claro, o sea, si hablamos de todo lo que es el ser humano, pues estamos muy lejos, ¿no? Pero si hablamos de una inteligencia artificial más general, no tan específica de un problema,
Claro, porque hay que definir bien qué es una AGI, ¿no? Es decir, porque al final, en este sentido, ¿qué es para vosotros una AGI? Así resumidamente, y pasamos a otro bloque. Así, para mí una AGI sería una inteligencia que fuera capaz de... Pues ¿Cómo lo empiezo yo si resumo? quieres. Sí, sí, sí. Pues mira, para mí una AGI es una inteligencia que es capaz de encontrar relaciones y patrones en un determinado ámbito y comprender que eso le permite explicar patrones y dinámicas en otro ámbito completamente distinto que a priori no tendrían nada que ver. Crear esas conexiones de ser capaz de extrapolar conocimiento de algo que has aprendido a algo que estás tratando de aprender es, desde el punto de vista funcional de lo que estamos tratando de buscar, una generalización de la inteligencia. Comprendo un sistema, entiendo cómo funciona, lo abstraigo y encuentro que esa abstracción me permite explicar otra serie de sistemas. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes, al final, aunque veamos que la complejidad del universo es inmensa, si lo pensamos, por ejemplo, a nivel de astrofísica, ¿no?, y de astronomía, existen infinitos modelos de galaxias, agujeros negros, planetas, sistemas planetarios, cuásares, etcétera, etcétera, y todos parece que se rigen por una ley de gravitación más o menos universal, que es la de la relatividad general. Y una regla matemática que se puede escribir en un trocito de papel, pues nos permite comprender toda esa complejidad de fenomenológica que existe en el universo, ¿no? Entonces, al final, los fenómenos tienen relaciones entre sí. Y encontrar las conexiones y los modelos para conectar fenómenos que a priori no tienen, eso sería para mí lo que una AGI sería capaz de hacer. ¿Alguien quiere definir la AGI? Felipe, claro, es que yo voy un poquito en la línea que dice Mario, un poquito más allá, porque si una inteligencia natural general tiene que tener una conciencia de sí misma y de sus relaciones con el entorno. Y entonces aprende por 1000 modelos, analogía, prueba-error, no sé qué, a adaptarse y a tomar nuevas decisiones en entornos cambiantes, y entonces eso ya le hace que sea inteligente y reaccione y aprenda. Entonces, claro, si vamos a ir a una inteligencia artificial, ya tiene que tener, por eso digo que necesito la consciencia, es decir, tiene que saber relacionarte con el entorno, pero ser consciente de sí mismo con respecto al entorno. Y ese es el matiz en el que yo discrepo con Plácido, porque ahí creo que si no hay conciencia de uno y del entorno en el que estás, no puedes cambiar tú, ni puedes aprender. Porque claro, a mí me sacas de Madrid y me llegas a Londres y a lo mejor me aprendo rápido, pero me llevas a China, que la mentalidad es totalmente distinta. Yo comparto eso contigo. Lo que pasa es que, bueno, cuando hablemos de gato, que es un poco al final, me mojaré más en ese sentido, ¿no? Yo creo que son como diferentes niveles, ¿no? Yo creo que son las dos cosas igual. Al final, realmente, cuando hablemos de gato, en que se han basado, evidentemente, en modelos de lenguaje y han aplicado las mismas tecnologías a otros ámbitos, ¿vale? Pero luego lo que tú dices va un paso más allá, es lo que tú dices, ¿no? Al final, oye, si solo nos quedamos ahí, nos vamos a quedar, no vamos a llegar a nada, ¿no? Es el camino, no es el camino, es algo complementario. Eso es un poco lo que yo creo, vamos a intentar debatir al final. Aquí sí que se hace, una vez lanzado Gato y estas declaraciones, que es esta tecnología o este modelo, que ahora veremos sus características, lo he hecho un poquito al revés para un poco al final debatir lo que es Gato y sus capacidades. La idea es que se hace un debate, se llega a un debate de lo que es la AGI, ¿no? Y evidentemente también de Transformers y también de las redes profundas actuales, ¿no? Las redes neuronales, las Deep Networks, ¿de acuerdo? Y al final, bueno, algunos expertos, voy a sacar algunas frases que comentaban a raíz de justamente el lanzamiento de Gato, es que evidentemente hay algo erróneo, a pesar de la potencia de las redes neuronales profundas, hay algo erróneo en ellas, porque si esto sucediera en un humano, es decir, que hiciéramos una analogía entre redes neuronales profundas y un humano, algo pasaría con esta persona que no está bien, ¿no? Es decir, algo falla en las redes neuronales y entonces este no es el camino. Algunos expertos, cuidado, declaran que este realmente no es el camino, ¿no? Algunos en concreto decían, dice, la naturaleza está diciéndonos que algo no funciona correctamente, ese no es el camino, ese no es el camino que nos llevará realmente a una AGI, la de las redes neuronales profundas. Y luego hay otros que declaran que justamente generar este debate, el que ha generado Transformers, que si lleva una AGI, que las redes neuronales profundas van a quedar como obsoletas,
eso lo que va a hacer es que nos va a quitar del objetivo, que es que utilicemos esta tecnología y dar resultados en el mundo real, con problemas reales, y que no nos desviemos hacia un tipo de metas que pueden ser fantasiosas o pueden tardar mucho en llegar, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Vamos a dejar atrás las redes neuronales profundas? No, lo acabas de decir muy bien. Es decir, para resolver problemas concretos y demás, pues vale, muy bien. Y si funciona bien, úsalo. Pero si tú mismo estás diciendo que para hacer un AGI no es el buen camino ni el único, ¿vale? Claro. Entonces, No, lo que pasa es que, claro, muchos expertos viendo las expectativas y resultados de estas nuevas tecnologías, su foco pasa de una cosa a otra, ¿no? Es decir, como, claro, el núcleo empieza a ser elitista en ese sentido, y es como que determinados sectores se centran más en un tipo de tecnologías o en otras, ¿no? Y entonces hay detractores pro una tecnología o en contra, ¿no? Al final hay como grupos que debaten sobre esto. Evidentemente, todo esto está sacado de declaraciones Están de... haciendo una ciencia computacional ya en estado más maduro, pues tiene su parte Ujú. pura de teóricos y intentando solidificar teoría, y luego los que quieren aplicar, o sea, tiene la parte ya de aplicada, o sea, que estas tecnologías, ¿qué podemos hacer con ellas? La mentalidad de claro, ingeniero y la de científico puro está saliendo simplemente Bueno, de los claro. equipos. yo aquí sí que haría, bueno, no es el objetivo de este programa, pero sí que recomendaría, bueno, Jean LeCun, que es conocido evidentemente, es un científico de inteligencia artificial de Meta, eh, eh, hace una propuesta de inteligencia artificial general con una arquitectura y un paper. Y ahí sí que está un poco, Felipe, lo que tú comentas, ¿no? Ahí aborda más cosas, hibrida diferentes tecnologías y ahí sí que es un poco el camino al que tú comentas, pero evidentemente maneja diferentes piezas, ¿de acuerdo? Quien quiera consultarlo, pues también podemos dejar el paper. Pero bueno, a raíz del lanzamiento de Gato, Jen LeCun dice que evidentemente existe ese camino para llegar a una inteligencia artificial general. Lo que sí que es evidente es una cosa que a mí me hace reflexionar, y yo creo que me contestéis brevemente, yo me acuerdo que decir que estábamos cerca de una AGI era casi, bueno, que te incineraran a nivel bueno, es como incinerar, no, que vamos, vamos, estaba prohibido hablar de AGI porque evidentemente era ciencia ficción, ¿no? Cada vez más vemos empresas como las vuestras, nuevas propuestas, sean más realistas, menos, pero gente de primer nivel hablando de estos temas, incluso apostando directamente por este tipo de tecnologías, ¿no? Curioso, ¿no? Incluso leí una frase, que no me anoté exactamente de dónde, pero decía que cualquier empresa científica en el futuro se dedicará a trabajar en AGIs. Es decir, que al final el objetivo final es el cerebro, Claro, ¿no? Es la reproducción de una inteligencia artificial general, ¿no? claro, pero fíjate Eh, que nosotros no, nuestro objetivo no es hacer una inteligencia general, ¿sabes? O sea, nuestro objetivo era otro y el camino nos lleva hacia allá, pero resolviendo problemas reales. Entonces, claro, nos damos cuenta que te vas acercando poquito a poco, modestamente, y vas tirando y dices, coño, esto me lleva para allá, pero tú estás viendo que el día a día es distinto, ¿sabes? Entonces, claro, las resoluciones estas, cuando te llevan hacia la inteligencia artificial general, es como un corolario, no es como el objetivo, ¿sabes? O sea, que es muy distinto, ¿no? Yo no me atrevo a decir que nosotros hacemos ni el objetivo es una general artificial, nada, o sea, para nada. Vamos, Porque es verdad, sí que es verdad y ahí yo apoyo esa opinión, y es que sí que existe cada vez más entusiasmo en este sentido por gente muy pro y de valor en esta línea del sector de la inteligencia artificial, de la neurociencia, pero también a la vez esta misma gente que es cada vez más optimista también comentan, y yo ahí opino totalmente, que desconocemos totalmente cómo abordar de forma científica el crear una AGI, ¿no? Es decir, que en el fondo es como decir, creemos cada vez más, pero no tenemos ni idea, ¿no? Pero Plácido, ¿sabes por qué? Porque los que trabajamos todavía sobre sistemas de autómatas finitos deterministas. Y como no tenemos un modelo cuántico en el que Eso, tengamos donde edificar nada, y pues es con que, claro, arquitectura de von Neumann, eso todavía para todos. Igual ya claro, que estamos por eso, muy bien, Abel, perfecto. Es que mientras que tengamos arquitectura von Neumann, no vamos a poder llegar a una ARGI. Entonces, como yo lo que digo es que necesito saber primero si cuando tengamos sistemas operativos cuánticos, primero si el teorema de Gödel se sostendrá o no,
Esa es mi primera historia. Es decir, y si no se sostiene, que es lo que yo creo, vamos, sería una maravilla que se sostuviera, a partir de ahí estamos en terreno virgen. Sí, Hay que totalmente, construir. Bueno, ¿vale? ahora vamos a hablar justamente de gato, ¿vale? Es decir, a lo mejor la gente piensa que vamos a hablar de gato, pero vamos a hablar de gato y también vamos a hablar de quién está detrás de gato, ¿no? Y sabéis que ahora mismo, estas semanas, es una guerra, ¿no? De constante de modelos, de DALL-E, de imagen que se ha presentado Google, de Flamengo. Bueno, empiezan a salir como logros en inteligencia artificial muy, muy potentes, porque esto es una lucha entre big techs, entre tecnológicas, entre empresas, ¿no? Pero es verdad que es tremendo, ¿no? Pero un poco vamos a situarnos ya sobre la presentación de Gato. ¿Qué es Gato y por qué ha causado tanto revuelo y qué es lo que supone? Y vamos a debatir si realmente este puede ser el camino hacia la AGI, no puede ser el camino hacia la AGI, qué es lo que queda, qué es lo que le falta. Bueno, voy a ir dándoos información, seguramente muchas la sabréis, otras a lo mejor pues seguramente es nueva, ¿no? Bueno, realmente el paper de Gato se presentó el 19 de mayo de 2022. El modelo Gato es un modelo, evidentemente cuando abordaron el realizar Gato es un modelo, es un sistema de inteligencia artificial multimodal y multitarea. Y al final lo que pretendían es justamente a partir de lo que habían conseguido con modelos de lenguaje y que esta tecnología de Transformers, aplicarlo a otro tipo de escenarios y de ámbitos, ¿no? De tal manera que pudieran aplicarse de forma más generalista, ¿no? Aquí la idea o el logro, ¿cuál es? ¿No? Es que la misma red, con los mismos pesos, que puede jugar a un juego de Atari, etiquetar imágenes, chatear, aplicar bloques, apilar bloques con un robot, con un brazo robot. Todo esto, y además con diferentes contextos, es capaz de hacerlo de una forma adaptativa. Entonces, este modelo, multimodelo, ¿de acuerdo? Este sistema de inteligencia artificial multimodelo soporta más de 600 tareas, bueno, concretamente 604 tareas, ¿no? En resumen, Gato es aquello que GPT-3 no pudo ser. Y aquí hay que hacer una reflexión, ¿no? Es decir, bueno, es curioso, si veis el paper, casi que quedaría para media hora de analizar con qué ha sido entrenado Gato, ¿no? Pues con videojuegos, con una serie de modelos, tanto virtuales, matemáticos, juegos, es decir, se ha entrenado y en qué cantidad, ¿no? Para poder llegar a estos resultados, ¿no? Pero al final la idea es... Perdona que te interrumpa, Plácido, hay una cosa, un factor que a mí también me gustaría saber. En su momento, cuando sacaron AlphaZero y AlphaGo, lo miré, era el presupuesto en recursos técnicos que habían utilizado para entrenar el modelo. No, porfa, no. No, pero de momento... Me parece que el AlphaZero o el AlphaGo habían sido 50 millones de dólares solo en infraestructura de procesamiento de datos, al margen de mano de obra. Bueno, aquí además voy a hacer referencia a un post que ahí sí que estoy con él. Andrés Torrubia hizo una publicación en Twitter cuando salió el modelo de imagen en el que, bueno, básicamente al final es que Google cuenta con una capacidad y una escalabilidad a nivel técnico que, por ejemplo, OpenAI, que es el que está detrás de GPT-3, no tiene, ¿no? Google es un monstruo. Entonces, a nivel de escalabilidad, de potencia, de capacidad, ¿quién está al nivel de Google? Amazon, Microsoft, pero seguramente Google sea líder ahí, ¿no? Entonces, lo que dices tú, el presupuesto o la escalabilidad que requerirá eso, claro. A Mario no le han dado tantos dinero. Todavía no. Pero es muy importante, ¿no? Es muy importante que la gente sepa el consumo energético que tiene el cerebro humano, que son 20 vatios de potencia. Esa es buena, esa es muy buena, Mario. Bueno, con 20 vatios de potencia somos capaces incluso de plantear teorías matemáticas, físicas, construir ingeniería, etcétera, etcétera. Y ya cuando combinamos 20 vatios de potencia con individuos que complementan las capacidades, las sinergias que se producen es una curva exponencial de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, es importante por eso. Algoritmos como Gato, o sea, con esos 20 vatios unipersonales, al final nos juntamos y hacemos cosas como Gato. Claro. Bueno, ahí decía, ¿no? Que la tarjeta... Hay un factor muy interesante y es que los seres biológicos, cuando descubrimos cómo resolver un desafío que se nos plantea y aprendemos algo, no podemos compartir fácilmente ese aprendizaje. Tenemos que hacerlo a través de la cultura, de la educación, lleva tiempo. El otro sistema biológico tiene que estar predispuesto a aprenderlo, captar la información, encontrar un método de comunicar esa información. Mientras que cuando hacemos eso con una inteligencia artificial, es verdad que 50 millones de recursos
de computacionales se pueden replicar una vez entrenado el modelo infinitas veces con un coste bajísimo, ¿no? Entonces, esos dos factores que relacionan el cómo de bien aprendemos los humanos y cómo adaptativos somos con muy poco consumo, qué difícil es compartir luego ese conocimiento a nivel humano. Mientras que a las máquinas les cuesta mucho más aprender de momento, pero les es más fácil compartir, ¿no? Hombre, habrá una evolución ahí, ¿no? Ya lo estamos viendo a nivel de hardware, los chips específicos para escenarios de inteligencia artificial. Pero que vamos, que... Pero bueno, que estamos lejos. Claro, que Plácido, que nos olvidamos que al principio ENIAC, que fue una revolución que permitió calcular la bomba atómica y tal y eso, pero ahora lo ves ahí con sus válvulas, con su cosita y tal, y ocupando una habitación para lo que tenía. Y claro, y yo me da la impresión de que inteligencia artificial, eso José Luis, eso siempre tengo las charlas con él, que estamos un poco en modo ENIAC. Lo que pasa es que nos lleva a engañar que tenemos tantos APIs y tantos CLIs aquí que nos da la impresión de que automatizamos todo aquí, yo que sé, la leche de tareas en el cloud y tal. Pero esto es primitivo, yo creo todavía. Que nunca ha habido tanto marketing como ahora. Esas son las motivaciones ocultas que también hay que tener en cuenta, ¿no? Es al final cómo puede Google invertir todos esos recursos computacionales en investigación que de momento no produce retorno económico. Pues bueno, sí un marketing yo creo que sí. Bueno, sí que va. Bueno, realmente, a ver, cuando ves los modelos que bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero cuando ves modelos como DALL-E, cómo se van a poder aplicar herramientas de creatividad, que todos ya imaginamos cómo. O, por ejemplo, Microsoft, cómo está utilizando GPT-3 en todas sus herramientas, desde la generación de código a diferentes APIs y evidentemente de pago. Evidentemente estos modelos los rentabilizan, pero bueno, por eso pagan tantísimo dinero e investigan tanto. Si evidentemente hay un trasfondo de investigación y también de yo soy el más potente o el que tengo esta capacidad a nivel de ingeniería, pero evidentemente hay un negocio o un modelo de negocio detrás de todo esto, ¿no? Absolutamente. Aquí lo que comentábamos, ¿no? Decía yo decía una frase que era que Gato es todo lo que GPT-3 no ha podido ser un poco comparativamente. Y es, bueno, GPT-3, para quien no lo conozca, pero hemos hablado mucho sobre él, es un modelo de lenguaje de gran tamaño, ¿no? Language Model, que está creado por OpenAI, ¿no? Que es una empresa muy conocida que bueno, fue fundada o creada evidentemente con el único objetivo o con el objetivo de crear una inteligencia artificial general, una AGI, ¿no? Bueno, hay que decir que para quien no lo conozca también, OpenAI es una empresa de Elon Musk, bueno, una de las hijas que está soportada con muchos millones por Microsoft y que bueno, ahí Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puede ser que tanto a nivel de regulación como de supervisión esté como un poquito más libre, ¿no? Porque bueno, van un poco a nivel de investigación, pero realmente al final lo llevan ahí tenemos la compra de GPT por parte de Microsoft, es decir, que sin ámbito de lucro ni de coña. Yo me acuerdo que incluso unas declaraciones que yo desconocía, porque es verdad que al final te pierdes muchas cosas, y es que el CEO de DeepMind propuso a Google el ser una empresa sin ánimo de lucro y con el objetivo de apoyar a la humanidad y todo esto, ¿no? Y bueno, y Google le dijo que ni de coña, vamos. Que esto de sin ánimo de lucro, que vamos. Pero bueno, Google no, los accionistas de Google le dijeron. Dijeron, bueno, venga, chaval, venga, lo que tú quieras, ¿no? De cara a avanzar hacia la AGI sería interesante empezar a comprender las dinámicas humanas a nivel de individuo y a nivel de interindividuos. Bueno, porque la gente que trabajaba en DeepMind lo que veían es que toda esta tecnología, y ellos sabrán mejor que nosotros, ¿no? Es decir, esto era muy peligroso, era una tecnología que debía estar al servicio de la humanidad y no de una empresa Big Tech, claro. Pero bueno, Google le dijo, cállate porque te va a ver una colleja al final. Pero bueno, aquí lo que sí que yo lo que quería reflejar es que evidentemente GPT-3, que estaba basado en Transformers, sale de OpenAI y Gato sale de Google, del equipo de DeepMind, y que la tecnología Transformers no es de OpenAI, nació con un paper de Google, ¿no? Es un poco para ver un poco la guerra entre compañías, ¿no? Y aquí un poco la idea es que han conseguido al final, es decir, una inteligencia artificial que permite de alguna manera generar múltiples tareas, ¿no? Es decir, han entrenado una inteligencia de tal manera que sabe hacer muchas cosas, concretamente 604, pero si le pones una nueva es adaptativa. De alguna forma no hace falta que la reentrenes en este sentido, sino que bueno, puede ser que sea mucho menos eficiente, pero de alguna manera es como es una inteligencia artificial general
¿la consideraréis una inteligencia artificial general? O como he leído en alguna frase de algún blog, bueno, realmente no es una inteligencia artificial general, es una máquina recreativa que tiene 604 videojuegos entrenados. Claro, es que esa es la diferencia, Plácido. Es que para mí, es decir, lo que yo no Pero hay un avance, ¿no? porque no Pero sé los 640 estos, lo que no sé es si le doy cualquier al azar, si elijo cualquier problema al azar, si eso es capaz de resolverlo. ¿Sabes? O si es un modelo restringido. No restringido. Es un modelo generalista. No creo. Yo ahí. Está en el paper ahí. Bueno, ahí. No, hombre, volviendo un poco a lo que decíamos antes. Pero aquí al final la idea un poco con esto, porque luego yo analizaré como una conclusión que dan ellos, que yo creo que es el camino por el que va esto. Y es que al final el logro de esto, mejor o peor el resultado, es que esto se puede aplicar a diferentes escenarios. Y a diferentes problemas sin tener que volver a reentrenar, porque lo han reentrenado como en muchos escenarios, en diferentes tipos de problemas, ¿de acuerdo? De tal manera que él, cuando se encuentra con un problema nuevo, intenta como mapearlo o de alguna forma enfrentarlo de una forma o inferirlo de una forma general. Es un poco lo que, igual que hace con el texto, está haciéndolo con otras cosas, porque al final lo que dice el paper es que no es tan diferente. Dice que no es tan diferente. Lo que da la sensación es de que es un sistema que aprende a aprender. Sí. Entonces, que eso ya empieza a estar quizá más cerca de lo que sería una generalización. Aprende a aprender. Que igual no es una AGI todavía, pero... Porque es muy diferente. Claro, es muy diferente aprender a aprender que aprender a resolver, por ejemplo. Pero ha hecho un gran avance, porque son la misma red, los mismos pesos. Joder, claro, es que... Faltaría más, o sea, no vamos a ser nosotros pipios los españoles aquí por muy... Entonces, digamos que no es un salto. Entonces aquí ha supuesto un avance, yo creo que bastante importante, cualitativo, y como decía un poco uno de los coautores, con escalabilidad vamos a conseguir muchas más cosas, es decir, cuando metan más cantidad, más entrenamiento, pues aún va a ser más potente, ¿no? Pero va a ser la misma naturaleza, al final de la misma naturaleza, pero mejor. Pero sí que es verdad que en el paper sí que dicen una frase que a mí es la que me gusta y yo creo que un poco responde a de si es una AGI, no es una AGI, si hace esto. No, yo creo que ellos mismos al final responden un poco esa interrogante, ¿no? Y me extraña que en ningún blog hagan la reflexión sobre esta frase. Y es la siguiente, dice, esto lo ponen como conclusión del paper, dice, en el futuro estos modelos, es decir, generales, pero entrenados en diferentes escenarios, lo que van a proporcionar es un punto de inicio que no se tenía, de tal manera que con esos modelos ya preentrenados podamos hacer un fine tuning, una optimización y poder enfrentar problemas de una forma más sencilla y no desde cero. Y esto sí que me parece interesante porque yo creo que aquí lo que están intentando decir es, bueno, a ver, evidentemente esto no es un AGI, pero lo que vamos a tener son modelos que son muy útiles y que vamos a poder entrenar en diferentes tareas o optimizarlos para diferentes tareas para poder integrarlos de forma híbrida, que no conseguimos un AGI, pero sí que ya estamos teniendo una integración de sistemas muy potentes y no tenéis que empezar de cero, puesto que ya van a estar preentrenados en este sentido, ¿no? Yo, mira, Plácido, os voy a contar una anécdota que creo que en algún momento alguien ya os la he contado, y es que me parece que voy a poner a estos de gato con mi directora de tesis de psicología de la Autónoma, porque yo estaba súper orgulloso de toda la inteligencia artificial colectiva que habíamos montado y me había gastado ya 6 millones y pico de euros en desarrollarla y tal, y va mi directora, psicóloga ella, y me dice, Felipe, está muy bien, me encanta lo que me cuentas, y me dice, ¿y la motivación? Y me dijo una frase en inglés, there is no right decision without the right motivation. Y dice, no hay decisión correcta sin la motivación adecuada. Por fin, me quedé, entonces tuvimos que empezar a darle vueltas. Pero aquí yo creo que hay una cosa, y por los debates que se producen en la red y la gente que un poco estamos, sobre todo en LinkedIn, debatiendo muchas veces estos temas, y ya a ver, ¿no creéis que, a ver, evidentemente Gato no es una AGI, ¿de acuerdo? Pero sí que yo creo que muestra parte de la tecnología que va a formar parte de ese coche que será la AGI. No. Insisto, permitirme que como esa tecnología no la sabemos hasta que no tengamos entornos cuánticos y otros paradigmas, es que todo lo que hacemos es, como dice alguno por ahí muy bien, es que es un juguetito. Pero a ver, a mí me gustaría poner un matiz, ¿vale? En base a lo que ha dicho antes Felipe, el tema de la conciencia como una de las condiciones para la AGI, ¿no?
Claro, la consciencia podemos interpretarla desde dos puntos de vista. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando un nivel de consciencia que es una simulación de la consciencia, es decir, yo voy a simular lo que sería un proceso consciente, pero es una simulación, no hay qualias, no hay una percepción por parte de la máquina, ¿no? Entonces, que la simulación de la consciencia forme parte del desarrollo de la AI porque hace que el propio sistema se plantee preguntas, que a lo mejor eso es un elemento interesante de la AI, ¿no? La capacidad de plantear preguntas más que de dar respuestas. Chapó, Mario, chapó. Sí, y explorar esas preguntas, ¿no? Y la forma de intentar responderlas él mismo, ¿no? Sí. Pero luego está el tema de los qualia, y eso es una cosa que incluso desde el punto de vista filosófico, neurocientífico, tecnológico, etcétera, etcétera, hoy por hoy no podemos explicar qué son los qualia, cómo se articulan, si forman parte del cerebro, de la interacción entre cerebros, de la propia física del universo. A ver, realmente tenemos que ser honestos. Bueno, yo no lo sé si opináis igual, pero no tenemos ni idea de eso. Y ni siquiera sabemos lo que es la consciencia. Ni para qué sirve, ni nada. Yo sí me permitís un poco puntualizar ahí. Yo, la verdad es que todo el debate de esta inteligencia artificial fuerte, así a nivel filosófico ya de que seamos capaces, yo lo veo muy lejos, si acaso. Pero de hecho, es que muchas veces he estado pensando que estos sistemas, o sea, yo ya me daría con un canto en los dientes si al final la cosa, bueno, que se me daría, creásemos, digamos, es que no quiero usar la palabra organismo por el tono biológico, pero un punto cognitivo o un centro cognitivo que interactúa con un entorno y que además eso, que, joder, ¿por qué nos gusta la inteligencia artificial? Pues eso es la clave, o sea, tenemos tendencias. Además, a los seres humanos nos terminan gustando el mismo tipo de cosas, igual que otros organismos acaban compitiendo por el mismo tipo de cosas. Y el punto de encauzar estos centros, estas nuevas inteligencias, o como se quieran llamar, o estos algoritmos, estos puntos cognitivos situados, a lo mejor es que el tema, yo me daría de verdad con un canto en los dientes con crearlos, con ver, desarrollarse con autonomía y de forma que ya no necesiten, digamos, tutorización. O sea, ver una cosa que creciendo de manera similar a una ameba, si quieres, resolviendo problemas de ese entorno y de entornos que nadie le ha enseñado y si ya intervención humana, que sea capaz de ir mostrando comportamiento inesperado, interactuando. A mí me gustaría ver la complejidad en acción. Yo voy un poco por ahí, lo que tú comentas, porque al Sí. final un poco la sensación es la siguiente. Cuando tocamos estos temas, como siempre lo comparamos con la inteligencia humana y lo que es el ser humano, siempre se tumba todo. Cualquier logro que se consiga es como te pueden decir, mira, no sabemos nada del ser humano, de la conciencia ni del cerebro, o lo que sabemos es súper poco. Es decir, es que es así, sabemos cada vez más, pero no sabemos. Y luego a la hora de abordar un AGI, igual que podemos simular una neurona, que es algo concreto del cerebro, pero que hay 300.000 procesos que no conocemos que intervienen o si intervienen no sabemos tampoco cómo afectan, pero es verdad que al final tenemos unos resultados y es lo que dice Abel, ¿no? Quizá el objetivo no sea conseguir una inteligencia humana, sino sea conseguir un organismo. Yo lo llamo ente. Yo lo llamo entes. Bueno, un ente situado y que apunte hacia algo y entonces ya luego es desarrollarse. Bueno, aquí por algunos, me acuerdo cuando hicimos el programa de HumanX, el último, que hablábamos, muchos oyentes nos dijeron que les daba terror el discurso, ¿no? Es verdad que todo esto cuando dices, vamos a crear un ente, la gente que no conoce estos temas y hablamos sobre ellos, claro, el que el ser humano pueda crear una entidad con una conciencia no humana o con una consciencia no humana y con un cierto libre albedrío, como dice Abel, aunque fuera una ameba, aunque fuera un pájaro, aunque fuera, pero algo nuevo, es decir, es un nivel de conciencia o tipo de conciencia que no va a ser humana, ni a lo mejor, no digo biológica, porque el llevarlo luego ni falta que hace, porque yo creo que sí que el gato, junto con lo que el camino un poco que marca Jen LeCun, que es una arquitectura, igual que los 100 cerebros o el de los 1000 cerebros, no me acuerdo el nombre, el de Hawkins, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, al final son arquitecturas que intentan asemejarse a un ser humano, pero como no sabemos cómo es, vamos a experimentar mucho y no sabemos los resultados. Pero al final, como he explicado al principio, los resultados van a estar y no sabemos ni cómo los hemos conseguido, no sabemos qué vamos a crear.
Es como los Transformers, ¿no? Aplicamos esta tecnología, pero luego, bueno, en la base matemática, evidentemente sale a algún sitio, pero la explicación. Entonces, yo creo que a la velocidad que va esto y con los logros que se están consiguiendo, yo creo que lo que plantea Abel puede ser que no estemos tan lejos. Pero eso no quiere decir que consigamos un ser humano. A ver, un ser humano, claro, la gente se imagina que cuando consigamos una allí va a esperarnos un robot en casa, ¿no? Un ser humano en casa, pero es que no va a ser esto, ¿no? Bueno, Hollywood ha hecho mucho daño ahí. Yo creo que la gente no sabe ni lo que imagina, pero casi todo tiene una voz ahí en plan, dice, stop, Dave. Don't do it, Dave. En plan, Odisea 2001. Bueno, ¿sabes? bueno, ayer un poquito por comentar el tema de las H's, ¿no? Es decir, analizábamos si nosotros cuando tengamos una relación con este tipo de entidades que vosotros estáis hablando, estas nuevas inteligencias, superinteligencias, inteligencias colectivas, H, como queráis llamarlas, qué tipo de relación afectiva, emocional vamos a poder tener, tanto nosotros con ellos como ellos con nosotros, ¿no? Y ahí hacíamos alusión a un cuento de Isaac Asimov sobre una niña que es criada por un robot, que me emocionó porque, bueno, resumidamente lo voy a decir, era una niña que se ha criada por un robot porque los padres... Y bueno, la madre al final le dice que no, que con el robot no, pero la niña es a lo que quiere muchísimo el robot porque la ha criado. Y entonces cuando se hace mayor, pues la niña recuerda mucho el robot y los padres le dicen, oye, pues mira, si es que no... es un robot, vamos a ir a la fábrica, ¿no? Y bueno, va a la fábrica, la niña se cae, bueno, le salva el robot y al final la madre acepta que se vaya con el robot. Bueno, la cuestión es que es un relato entre robots y niños del futuro, de Isaac Asimov, que es un genio, pero al final te transmite como, ostras, las emociones que vamos a tener con los robots van a ser humanas realmente, ¿no? Es decir, es que te ha cuidado, es que... Mira, Claro, te cuento una... Esto lo escuché en un congreso que participé hace años, que era un experimento muy interesante, ¿no? Para que veas el nivel de afectividad que podemos llegar a atribuir a cosas no ya tan complejas como un robot humanoide, sino algo tan sencillo. El experimento era muy sencillo, era en una pantalla de televisión aparecían un cuadrado, un triángulo y un círculo, ¿vale? Y una de esas figuras estaba conectada a un joystick y el usuario, el probando, podía gestionar los movimientos de esa figura geométrica. Bueno, pues en un momento determinado, los experimentadores hacían que las otras figuras que el probando no controlaba tuvieran como una especie de comportamiento agresivo hacia su figura. Y la respuesta fisiológica del probando era una respuesta emocional. Tenía una respuesta como si le hubieran agredido a él, cuando realmente era un triángulo, un cuadrado, una pantalla. Entonces, nuestra capacidad de engancharnos afectivamente con todo aquello que responde a nuestra voluntad y que se convierta en una extensión de nosotros mismos es brutal. Pero por el lado del algoritmo, yo creo que bueno, se puede simular, como muy bien has dicho tú también, Mario, podemos simular, igual que podemos simular, digamos, la parte operacional de cómo si tuviese una conciencia, pues como si tuviese ciertas emociones que modelamos matemáticamente de algún modo. ¿Vale? Eso es. Claro, pero eso no es malo, ¿eh? Eso no es malo. No, por supuesto que no es malo. Pero a ver, ¿qué diferencia existe entre lo simulado y lo real, lo que tú consideras real? Pues que nosotros de verdad... Nos vamos a la ontología. No, mira, nosotros, si yo muevo con el joystick mi triángulo ya es mi triángulo y me encariño día tras día con él, ¿qué significa eso de que me encariño? Pues que ya mi motivación se orienta a considerarlo, pues yo qué sé, siendo un primate o un homínido, ¿verdad? Como que es parte de mi grupo, los otros son externos a mi grupo porque carezco de control y ya se activan una serie de mecanismos que me hacen subir la presión arterial cuando el cuadrado de las narices se le acerca a mi triángulo, te digo que te parto, y que eso, el algoritmo, pues es que le falta esa historia evolutiva detrás y todo esto. Estamos entrando en inteligencia general. Claro, no, es que nosotros tenemos una serie de parte fisiológica también que activa, pues eso, ya sensaciones, la parte de qualia, que como todavía no sabemos, es que no sabemos formular ni el problema ni la pregunta. Yo es que es una cosa que te rompe la cabeza, que no sabemos ni pensarlo de momento. El día que lo sepamos pensar y que veamos un camino para intentar averiguar cómo va lo de la conciencia y los qualias, si es que alguna vez aparece, estará muy bien. Al nivel que tenemos hoy de discusión es que queda menos que filosófico, porque es que no sabemos lo que estamos diciendo muy bien. O sea, ya hay todavía un hiato en la explicación teórica que es un abismo. Entonces, pues mira, mejor nos paramos aquí, pero con la vista puesta a intentar ver cómo formular eso. Muy de acuerdo. Eso nos lleva a una posición muy interesante y es por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos y buscamos lo que buscamos, y es porque el placer de buscar
Nos resulta tan Bueno, atractivo. otra, apúntate una muy buena, Mario. Es Estoy ineludible. totalmente de acuerdo. Sí, Sí, esa es muy buena. bueno, ayer comentábamos en el programa bueno, era el programa de Amor Robot, ¿no? Es decir, que hay cosas como innatas en nuestro algoritmo, como es, por ejemplo, el de sentirse atraído por el sexo opuesto para poder reproducirnos, porque si no el mundo se acabaría, ¿no? Es decir, esto está en nuestro propio Eso ha algoritmo. cambiado. No, eso ha cambiado. Bueno, sí, ya, bueno, Eso ha cambiado. ahí me voy a meter, pero bueno, a nivel... Te estás metiendo en un berenjenal, pero eso ha cambiado porque ya la especie, la reproducción no es, ya hemos sustituido parte del placer en el acto sexual que no necesita reproducción. No, pero si el sistema ahí lo que planteo, bueno, incluso estuvimos hablando que en Grecia, por ejemplo, el amor perfecto lo que se planteaba eran entre personas del mismo sexo, era el amor perfecto, ¿no? Es decir, se habló de muchas cosas, nos metimos en varios charcos. Sí, es un buen charco ese. Pero bueno, nosotros no tenemos ni... En Esparta no tanto. A ver, nosotros vamos al debate, no vamos con la verdad absoluta, estábamos un poco trasladando reflexiones, ¿no? Lo que sí que veíamos es que, evidentemente, para que el sistema se mantuviera, pues había una atracción entre opuestos y una reproducción y un principio de supervivencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si no existiera el amor en el sistema, la entropía, por ejemplo, el sistema no se mantendría. Entonces son cosas como lo que ha comentado Mario, que es por qué sentimos afán de búsqueda, ¿no? De la verdad, de conocimiento. ¿Eso es algo aprendido o es innato en el ser humano? Bueno, yo personalmente puedo hablar de mi propia experiencia subjetiva, que es eso. Sí, sí. A mí lo que me da miedo en los sistemas que creemos nosotros, o que sobre todo creen otros a nivel incluso más gordo, es que se aprovechen de esa afectividad un poco naif que tenemos el resto para ir interactuando con nosotros de manera casi perfecta y subrepticia para llevarnos al huerto, ¿verdad? Sí, Oye, pero eso es la película Es Machine. La película Es Machine es... A mí esa es la parte que sí que me da más... Porque es verdad que nosotros somos así, o sea, vamos a tener esa relación afectiva. Pero si es suficientemente sutil el algoritmo, digamos, como yo decía al principio, jugando el juego de llevarnos por el camino que quieren los que han puesto ahí... Bueno, aquí en la película de Ex Machina hay una escena... Mark Zuckerberg, me refiero a ti. Aquí hay una escena en la película de Ex Machina que es una famosa de Alex Garland, que es, bueno, es la chica y está uno de los programadores, bueno, que es invitado allí y bueno, la chica le pregunta, ¿te sientes atraído por mí? Bueno, la cuestión es que, claro, el chico al verla tan guapa ni piensa que es un robot, ni piensa que es un algoritmo, y eso que es programador. Al final el chico está enamorado y atraído por ella, ¿no? Y ella empieza a jugar con todo eso, ¿no? Es curioso. Pero bueno, Mario, ¿qué querías comentar un poco de tu experiencia personal? Que ya en la X-Talks comentaste y me parece muy yo hablaba de eso, de que desde que yo tengo uso de razón, el tratar de descubrir cómo funcionan las cosas, para mí, siempre digo que el orgasmo intelectual es infinitamente mejor y dura muchísimo más que el orgasmo físico. Sexual, claro. Se ha metido en un charco también ahí. Sí, ahí estoy con Mario porque... no, pero que la naturaleza no nos ha recompensado como los cerdos con orgasmos a 60 minutos, es lo que hay, tío. ¿Ves? Por ejemplo, ¿ves? Por ejemplo. Sí, claro. Eso es, tiene enjundia el tema, ¿verdad, Mario? Está muy bien equilibrado, ¿eh? Como decía el arquitecto en Matrix, está la fórmula como muy bien equilibrada. Aquí lo que me planteo, vamos a ir acabando y sacando conclusiones, es que, bueno, Gato es un hito más dentro de este camino de evolución de la inteligencia artificial o de la búsqueda también de la inteligencia artificial general. Yo creo que sí que es un paso, que evidentemente Gato no es una AGI, pero empiezas a plantearte muchas cosas, pero está lejos de lo que es una AGI, de una inteligencia humana. Porque pero sí que yo huyo de ese catastrofismo de decir que, a ver, no tenemos ni idea, pero es verdad que estamos avanzando muy rápido, a lo mejor no en la dirección correcta, pero si no es la correcta, pues volveremos y volvemos, pero estamos sacando resultados. Es decir, que al final no es un modelo que no haga nada. Este modelo es capaz de poner cubos con un brazo robótico, de jugar a videojuegos por encima de un ser humano, es decir, que de generar modelos de lenguaje, de hablar. Es decir, estamos hablando de logros reales y de enfoques prácticos. Ahora hay que conseguir que lo haga con 20 vatios de consumo. Bueno, hay un tema de hardware, hay un tema de... Oye, pero hay que reconocer que es un avance. La nueva arquitectura que han planteado es un avance enorme, por ejemplo, considerable. Hace unos meses salió el famoso Megatron de Nvidia y Microsoft con trillones de parámetros
y de repente con una cosa bastante más slim en términos de parámetros de arquitectura, se ha conseguido un resultado mejor. Y aquí, Esas son las cosas que molan verlas. Ahí. Y aquí, bueno, yo me voy a mojar en una cosa que no lo tengo claro, pero lo voy a lanzar. Leyendo el paper, ¿vale? Me empiezo a preguntar comparativamente el aprendizaje por refuerzo contra Transformers, si es algo distinto, complementario, o realmente con Transformers podemos abordar un aprendizaje por refuerzo complementario. complementario, Voto por igual. complementario. Yo me mojo. Bueno, yo no me mojo porque lo he leído y digo, es que es lo mismo, ¿no? Y entonces No. tengo que reflexionar sobre ello, ¿no? Pero aquí hay una cosa que sí que voy a trasladaros y vamos a ir acabando. Vamos a intentar acabar a las 9, quedan 10 minutos. Y es, yo era bastante contrario al tema de sistemas complejos y emergencia de características, ¿no? Es decir, sabéis que ha habido un modelo de lenguaje de Google también que se llama Palm, ¿vale? Que es otro modelo de lenguaje, y al final es el que, gracias a meterle muchísimos datos, ha empezado a tener como capacidades o características que asociamos al ser humano, como sentido del humor, sentido común. Y entonces, con esta noticia y con varias, y con otras, no solo esta, porque no es algo puntual, te das cuenta que hay emergencia de características a partir de sistemas complejos, que es lo que comentaba Mario, que sorprenden, ¿no? Son como inesperadas, porque, por ejemplo, el que tenga sentido del humor, este modelo de lenguaje no era algo previsto, es decir, ha sido al ver el resultado. Entonces, esto lo podemos esperar también de estos sistemas, ¿no? Puede ser que nos llevemos sorpresas y empecemos a ver características que no esperábamos, o humanas. Seguro. A nosotros nos ha pasado 10 o 12 veces en los 10 últimos Entonces, años. Cuando la gente tiene miedo de cuando nos oye hablar, también tiene razón, ¿no? Porque si tú dices, no sabemos cuál es el resultado que vamos a obtener, la gente que desconoce esto dice, hombre, Terminator 2000 no va a salir, ¿vale? Pero ahora, al menos todavía, ¿no? Pero sí que es sorprendente, ¿no? Primero, que no tengamos una explicabilidad y que luego al poner esto en marcha, independientemente del consumo energético, estemos teniendo unos resultados y unos skills que hace 10 años o 5 años o 3 años, no sé si nos plantearíamos estar teniendo esos debates, ¿no? Pues mira, yo de cara a la opinión pública, como una contramedida para prevenir que en un momento determinado podamos generar sistemas que empiecen a perjudicarnos porque vayan persiguiendo sus propias motivaciones, quizá lo que deberíamos controlar es la forma en la que se comunican esos sistemas que vamos generando. Porque, según decía yo antes, que puedo estar equivocado, pero una de las diferencias fundamentales es que la transferencia de información y de conocimiento entre sistemas informáticos es muchísimo más eficaz y eficiente que la que tenemos los seres biológicos. Si gestionamos sus comunicaciones y las mantenemos dentro de algo que podamos supervisar, posiblemente podríamos conjurar el riesgo de que en un momento determinado se nos vaya de las manos. Bueno, yo leí ahí, justamente leía ese capítulo, creo que este fin de semana, en el libro de superinteligencias de Bostrom, y la verdad es que a mí se me ponían los pelos de punta porque era, bueno, lo que dices tú, controlar las comunicaciones en una sala de no sé qué, se podrían fugar. Bueno, es curioso, ¿no? Hacía la reflexión de cómo controlar una superinteligencia descontrolada, ¿no? Y era los humanos somos muy variopintos y hay guerras entre los humanos. O sea, ¿por qué vamos a pensar que en una inteligencia general artificial no va a pasar algo incontrolable? No, yo creo de hecho, uno de los pilares sobre el que, además es una línea de investigación que no he tenido tiempo de explorar, pero que me apetece mucho, tengo un paper a medio empezar, es cómo la complejidad, para que surja complejidad, requiere constricciones, requiere desafíos. Si no metes constricciones a un sistema, el sistema no tiene necesidad de complejizarse. Claro. Y con los sistemas biológicos y los sistemas electrónicos artificiales pasa exactamente lo mismo. Tú tienes que meterles constricciones y son las constricciones y cómo salvan esas constricciones. Modelan lo que fuerza el que surja y que emerja. Bueno, aquí hay una teoría que es bastante reciente, es de David Deutsch, es de la teoría del constructor. Bueno, esto no viene a relación con este programa, pero sí a relación de lo que acaba de decir Mario. Y yo haría la reflexión de dos cosas. Una es qué relación existe para que haya una evolución. Primero, la entropía, es decir, lo que dices tú, reglas o retos, que eso está en la propia naturaleza. Y después, otra, los valores iniciales, ¿no? Que la teoría del constructor habla mucho sobre eso. Al final es
somos lo que somos, ¿por qué? Por lo que dices tú, la entropía, las reglas, las dificultades, los retos, la motivación, como decía Felipe, pero también está condicionado por los valores iniciales. Claro, ¿Hasta qué punto? Fíjate, Plácido, que nosotros hemos llegado a la conclusión de que iniciando dos inteligencias artificiales colectivas en dos test distintos son dos evoluciones distintas y dos respuestas distintas. De hecho, eso es uno de los factores que define un sistema complejo, que son dependientes de las condiciones iniciales. Exacto. Y que es una evolución no lineal. Aunque sea determinista, aunque sea determinista, es no lineal. Pues os invito, no estoy muy capacitado para hablar sobre ello porque lo tengo que ver, pero la teoría del constructor de David Deutsch, que es un autor que está muy relacionado con la serie Devs, que también es de Alex Garland, del autor de Ex Machina, pues habla mucho sobre eso y es una de las teorías que me he quedado en plan, what the fuck, ¿no? Que bueno, que al final, la verdad es que es apasionante. Yo creo que, bueno, ya vamos a daros el paso para que hagáis titulares, pero estos debates hace unos años esto no lo tendríamos, ¿eh? Yo creo que la verdad es que es un debate muy humanista, pero a la vez científico, a la vez tecnológico, a la vez práctico, de reto de negocio también, un reto ético. La verdad es que, bueno, hicimos un programa de ética, tú has hablado de un framework ético, ¿no? Ahí habría otro debate de qué ética va a tener esta inteligencia artificial general o una superinteligencia, ¿no? Y quién lo va a definir, ¿no? Pero bueno, esos son otros debates. Yo quiero pasaros ahora la palabra y un poco, pues, que deis un titular, sensaciones del programa, si os ha gustado, nos ha gustado, y un titular. Yo creo que ha sido interesante, se me ha pasado volando. No vamos a hacerlo tampoco muy largo. Yo si me dejáis... No me acuerdo qué programa, sí, ya os doy el paso, porque no me acuerdo qué programa, la gente ya se estaba durmiendo, entonces vamos a intentar que los programas duren hora y media. Bueno, fue un programa que hicimos a las 10 y duró hasta las 12:30, ¿no? Entonces la gente ya estaba durmiéndose. Hoy no es el caso porque es muy interesante y además con las sociedades son las 7:30, entonces es diferente. Si quieres, Felipe, empieza si quieres tú y vas cerrando. Digo, no tengo ni idea de dónde nos va a llevar y cómo vamos a llegar a la inteligencia general, esta artificial general, pero va a ser divertidísimo. Eso sí. Me lo has quitado de la boca. Por eso me he adelantado, a ver, te he creído. The fun is going on. Y oye, y también un poco, yo esto hago siempre bandera, ¿no? Del talento patrio, de que hay mucho talento trabajando en inteligencia artificial, pero también en proyectos como los de Nodel o los de Mindkind, que son muy, muy atrevidos y evidentemente con gente muy profesional detrás, con un conocimiento y una visión apasionante, ¿no? Ya lo vimos en la X-Talk o con las intervenciones de Felipe, y que evidentemente no siempre, evidentemente no vamos a tener a lo mejor de momento la capacidad de Google, las Big Tech, pero sí que se hacen cosas muy interesantes en nuestro país, que además son necesarias, ¿no? Es decir, dar visibilidad a este tipo de iniciativas y ver qué pasa con ellas, cuáles son las sensaciones, dónde van, la evolución, lo que podamos ayudar a darles visibilidad, porque al final estamos todos en el mismo barco, ¿no? Bueno, ¿algún titular, Felipe? ¿Algún titular para que lo pongamos en redes sociales y que hagamos ahí? Pues ese, es decir, no tengo ni idea de dónde va a estar la inteligencia, pero sé que va a ser apasionante el viaje. Nos vamos a divertir. Sí. Mario, no copies el titular, invéntate otro. ¿Y qué piensas un poco del programa, de Gato, de el camino hacia la AGI? Yo creo que todas las oportunidades están abiertas y que eso es lo que lo hace interesante. El tema de que todavía, mira, nosotros, brevemente, tenemos una asociación de divulgación científica aquí en el Valle de Benasque, donde vivo y donde está montada la empresa. Hemos entrevistado científicos punteros en ámbitos distintos, desde la búsqueda de materia oscura hasta el ordenador cuántico de Google. Y es muy bonito, cuando tienes tiempo de estructurar una entrevista, llevar a un Pope, a un tío que es número uno en su ámbito, al punto en el que te dice: mira, a partir de aquí no sabemos. Hemos conseguido hacer eso 6 o 7 veces y es apasionante. Gente de ámbitos completamente distintos que te digan: mira, a partir de aquí no sabemos cómo funciona. Eso es lo que hace que la ciencia, la tecnología... La humildad de pero eso es la ciencia. Yo creo que hemos vivido en este tema de la pandemia como un endiosamiento de la ciencia. La ciencia es el pilar fundamental de la humanidad, pero tiene que ir siempre unida a la humildad, ¿no? De qué poco sabemos del universo, del cerebro, de todo, pero también cuánto logramos, ¿no? El ser humano, estamos logrando cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ciencia siempre tiene que venir desde ese punto de humildad y de ignorancia continua, ¿no? Porque si no... Ahí está la motivación. El que no sepamos todo.
el día que sepamos todo, el mundo será El que se crea es perfecto. peor. El día en que uno se cree que lo sabe todo, Resetean la simulación. Resetean la simulación. Resetea. El gran reset, ¿te acuerdas? El gran reset. Bueno, Abel, venga, va. Como has puesto el fondo ese de gato, haznos un resumen titular de qué te ha parecido el programa. No, el programa entretenido, la verdad. O sea, pensé que iba a ser bastante más así, tipo técnico. Hemos tocado parte técnica. Daremos todos los enlaces de los papers. No, pero me refiero técnico aburrido, de eso, de técnico no. pero no, ha estado potente, ha estado potente. Que, a ver, pues que esto sí que va a ser entretenido, ya lo han dicho, déjame pensar. Ah, vale. Que sí, que está muy bonito, que la inteligencia artificial es una revolución que va a ayudar a la humanidad, pero estaba mirando los accionistas y propietarios de Alphabet y veo que es Vanguard, BlackRock. Sí, las juntas de accionistas creo que se van a orientar hacia el non-profit y esto. Sí. Y así todo. O sea, hay una motivación. Aquí un poco, Abel, te he pasado... va a tener un equilibrio difícil Bueno, a Abel le he pasado que a lo mejor hacemos un programa sobre él. En LinkedIn he visto un post que han puesto un like sobre una investigación, ¿no? Sobre el doctor Evil, bueno, el doctor Diablo, el doctor Evil, que es el uso de la inteligencia artificial para la generación de fármacos, ¿no? Pero es un experimento en Suiza, ¿no? Que lo que han investigado es qué pasaría si esa tecnología se utilizara para el mal, ¿vale? Y entonces, claro, cuando tú lo que estás planteando es, bueno, toda esta tecnología tan potente está en Big Tech principalmente, ¿y quién está detrás de estas Big Tech? Y entonces quizá planteemos lo que plantea el CEO de DeepMind o muchos, ¿no? Que es, bueno, el mundo se mueve por el negocio y por dinero, pero si no pensamos un poco en la humanidad como especie, esta tecnología, cuidado, ¿no? Sí. Esto es más devastador que nada que ya podamos haber tenido antes y al mismo tiempo puede ser más benévolo. Está ahí, no está en nuestras manos. Yo creo que es la primera tecnología que a nivel digamos, del populacho podemos participar y participar con cierto impacto quizás, contrario a otras en el pasado que estaban monopolizadas de manera brutal por los que tenían los medios. Y bueno, yo siempre creo que lo he dicho en varios programas, a mí me da mi rayo de esperanza, que esta es más democrática que nunca, porque bueno, al final es una meritocracia intelectual un poco y de echarle ganas de tiempo, muchas horas, que es un sacrificio también, pero sí, es orgásmico también cada vez que avanzas un poquito, como decía Mario, dices, ¡buah! O sea, te recompensa, te da todo azucarillo, la misma investigación, el proceso. Y creo que, o sea, yo ese artículo me gusta porque lo pone así como, hemos hecho una investigación, un paper, una research, para ver qué pasa si alguien lo utiliza para el mal. Y yo pensando, pues si esta tecnología la está investigando el Pentágono y China, por detrás, tal. Digo, bueno, como si fuesen tan naif. Seguro que bueno, están mirando. y los resultados del paper son sorprendentes, ¿no? Porque dice esto, bueno, realmente, pero bueno, esto es normal, ¿no? Cualquier tecnología puede ser usada para el... Pero es curioso que hayan ya investigaciones en esa línea, ¿no? Pues mira, yo ahí voy a lo que te iba a decir. Intenta dar un mensaje positivo para que luego no me digan que somos catastrofistas y apocalípticos. Igual, ¿sabes? Ahí todo, el Internet tenía mogollón de fallas de seguridad, de cibersec y todo eso, y al final creo pues su equilibrio de toda una tecnología de cibersec. Pues yo creo que en esto igual tenemos que empezar a pensar en la seguridad, pero no solo en manuales de ética y de pensar que solo la ética como en las guerras. Hasta que empiece la guerra todo el mundo habla del manual. Una vez empieza la cosa se acabó. Entonces, antes de que la cosa acabe en catástrofe, yo creo que tenemos que ser pragmáticos y pensar en seguridad, en IA, en contramedidas, en muchas cosas, y eso por eso yo creo que nos va a ocupar bastante más el tiempo de lo que pensamos ahora. Bueno, ya te dije una anécdota que, bueno, se lo pasé a Carlos Alfonso, que además da para programa, porque el paper me pareció súper novedoso. Esto es de las cosas pero es que siempre salen, que es cómo implementar backdoors a una inteligencia artificial y que sea indetectable. Entonces, claro, tú imagínate, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco para acabar el programa. Generas una inteligencia artificial que domine el mundo, pero que tú haces un gesto y es un hacker, es un backdoor, ¿no? Y te reconoce o puedes hackear el sistema, ¿no? Y es indetectable, ¿no? Es decir, no es detectable por los... Es apasionante, ¿no? Hacer un backdoor a una super... Y tendremos un backdoor... No se me había ocurrido. Tendremos un backdoor nosotros. Por eso la idea que me rondaba la cabeza siempre. Es muy interesante porque eso plantea una cuestión ontológica, ¿no? Y ¿es posible tener una inteligencia artificial general que tolere backdoors?
Exacto. Bueno, el paper, está basado Es en un más, paper, el paper. es más, tenemos backdoors que no sabemos nosotros. Claro. Uy. Estáis desparramando. Venga, hombre, la parte filosófica y al final. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, ha sido súper divertido. A ver qué le parece a la comunidad. Y yo creo Ha que sido van a un buen disfrutar final, mucho. ha sido un buen final. Vamos a dejar enlaces a toda esta información para que veáis que todo este debate técnico, profesional, filosófico, ético, tiene una base de conocimiento científica y de actualidad y de presente, no es ciencia ficción. Bueno, un placer tanto a Mario como a Felipe, como a Abel. Mario, me alegro de verte. Igualmente, Felipe, Un abrazo a todos. Plácido, Abel, encantado de conocerte. Plácido. Seguimos todos en contacto.